Saludos queridos hermanos, bienvenidos a Palabra en Casa. Quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en Efesios capítulo 3, verso 20. Dice la palabra, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando vemos este capítulo, Pablo está hablando a los gentiles que se encuentran en Éfeso. Y después del versículo 14 empieza a hablar referente al amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hablamos del tema de entendimiento, creo que nosotros debemos ser muy conscientes que no tenemos el entendimiento suficiente para comprender la voluntad de Dios y para entender cómo Él actúa. Ese mismo texto lo explica. Nosotros pedimos y Dios hace cosas mucho más grandes de lo que nosotros pedimos y de lo que podamos llegar a entender. Creo que Pablo nos está llevando a que pensemos cuando dice y en aquel o aquel y a aquel, haciendo referencia a que el aquel es Dios. Y nosotros pensamos que el aquel es cualquier cosa o cualquier persona que está limitado, que está condicionado. Ese aquel es el Todopoderoso. Aquí el texto dice que y a aquel que es poderoso. Nosotros debemos comprender, queridos hermanos y amada iglesia, que Dios no solamente es poderoso, Él es el Todopoderoso. Y nosotros limitamos al Señor inclusive con lo que pedimos, porque nos falta fe, porque nos falta entendimiento. No importa lo que estemos pasando en este momento o lo que el mundo esté viviendo en este momento, Dios no ha dejado de ser poderoso. Nosotros pedimos condicionados o limitados a nuestras finanzas, a nuestros recursos, a nuestra edad, a la condición de salud, a nuestras relaciones. Es decir, nosotros somos limitados por muchas cosas. Pero Dios no está limitado por nada. Él está por encima de todas las cosas y por eso el texto dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que Dios no está limitado en nada, absolutamente nada. Por eso podemos pedir cualquier cosa. Obviamente debemos entender que el Señor lo hace no solamente de acuerdo a su poder, sino también de acuerdo a su sabiduría, que también es perfecta. Así que te animo a soñar, te animo a desear, a pedir, a anhelar, pero que lo hagas de acuerdo a la voluntad del Señor, entendiendo que la voluntad del Señor es perfecta, pero también entendiendo que Él es poderoso para hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Mucho de lo que nosotros pedimos es como que el Señor dijera, caramba, ¿por qué pides tan poco? ¿Y por qué pides con tanta falta de fe? ¿No entiendes que yo tengo el poder para hacer cosas que se salen de tu entendimiento? Dios debe obrar de acuerdo a su sabiduría perfecta, no de acuerdo a nuestro entendimiento. Por eso es que nosotros nos frustramos tanto, porque Dios es poderoso, hace mucho más de lo que pedimos y hace mucho más de lo que nosotros entendemos. Lo que nos gusta a nosotros es tener control, que Dios nos rinda cuentas, que haga las cosas de acuerdo a lo que nosotros pedimos y de acuerdo a nuestro entendimiento. Pero no se te olvide que aquel es Dios y tú su creación y tú su Hijo. Dice la palabra, según el poder que actúa en nosotros. Así que realmente nosotros somos herramientas en las manos de Dios para su gloria. Te animo a que hoy descanses en fe, glorifiques al Señor y permitas que el poder de Dios actúe en ti para que Él haga cosas mucho más grandes de las que tú puedas pedir y mucho más grandes de lo que tú puedas entender, porque todo debe ser para la gloria del Señor. Que el Padre Celestial te bendiga.